Muy buenos días a todos. Hoy tenemos un video especial en el que vamos a analizar la causa que tramita en la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la que se decide si corresponde que la doctora Cristina Fernández, actual vicepresidenta de nuestro país, puede cobrar 2 pensiones de privilegio, ¿sí? Así que si les interesa este tema, los invito a ver el video. Bueno, en primer lugar, como este es un video especial del canal en el que vamos a tratar un tema que es bastante polémico, quiero aclarar 2 temas y ya nos metemos en el análisis del caso. Lo primero es que esto se puede analizar desde muchas perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista político, económico, desde el punto de vista ético y también se puede analizar desde el punto de vista jurídico. Para mí lo que faltó, por lo menos en lo que yo vi en los medios de comunicación, es un análisis jurídico del tema. Y por eso quiero hacer este aporte, porque me parece que esto complementa el derecho a la información de los ciudadanos. Cuando yo empecé a analizar el caso, tenía una determinada idea. Cuando continué avanzando con la lectura del expediente, me di cuenta que hay cuestiones mucho más complejas de las que yo creía con la información que pasan en los medios de comunicación. Entonces, por eso creo que esto puede ser de utilidad, aunque sé que obviamente las personas que tienen una idea muy fija, tanto de un lado como del otro, seguramente no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a plantear acá. Bueno, vamos a empezar analizando los hechos del caso, ¿sí? En fecha 10 de diciembre del 2007, al expresidente Kirchner se le otorga una asignación mensual vitalicia, ¿sí? Y por su fallecimiento, en fecha 14 de diciembre de 2010, se le otorga la pensión derivada correspondiente a dicha asignación a la doctora Cristina Fernández en su carácter de viuda, ¿sí? Ella, bueno, en ese momento continuaba en el cargo de presidente. En fecha 23 de noviembre de 2015 se le otorga, que esto se le otorga a la Ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales con una resolución que fue rubricada también por la por entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, ¿sí? Se le otorga en fecha 23 de noviembre de 2015 la asignación mensual vitalicia por el cargo de presidente de la Nación, por el cual todavía no había cesado en sus funciones, ¿sí? Esto es un punto bastante importante, porque es raro que a alguien le otorguen un beneficio de jubilación o de pensión cuando todavía no se produjo el cese, ¿sí? Ella comenzó a cobrar esta asignación de manera pacífica, ¿sí? Esto significa que todos los meses se lo pagaban, ella lo cobraba, o sea que era un acto administrativo que estaba firme. Y en fecha 1 de noviembre del 2016, la ministra de Desarrollo Social, sin previo dictamen de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dicta una resolución en la cual suspende la asignación mensual vitalicia, ¿sí? Y se lo terminan notificando varias semanas después, aunque el beneficio ya estaba suspendido. Una vez que se notifica en la persona de su apoderada, interpone un recurso jerárquico ante el presidente de la Nación, que es el superior jerárquico del Ministerio de Desarrollo Social, que nunca es resuelto. Entonces inicia una acción judicial por nulidad del acto administrativo ante el silencio de la administración ante este recurso jerárquico que interpuso, ¿sí? Estos son más o menos los hechos del caso, ¿sí? Después la causa tuvo unos cuantos vericuetos porque hubo excepciones de incompetencia, etcétera, etcétera. Esta causa tuvo sentencia de primera instancia de fecha 29 de diciembre de 2020, en la cual el juez interviniente falló a favor de la doctora Cristina Fernández
determinando que el acto administrativo era nulo, es decir, que ese acto del Ministerio de Desarrollo Social se había dictado en violación a la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, se resolvieron otros temas relativos al impuesto a las ganancias, etcétera, pero que no son el tema principal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los dos puntos? Porque, a ver, después en esta causa, lo principal era la impugnación del acto administrativo, pero después se agregaron un par de cuestiones extra como el tema del impuesto a las ganancias y la cuestión de unas diferencias salariales por una bonificación por antigüedad o por título, etcétera, pero que no voy a hablar de eso porque no hacen al tema de fondo principal que queremos analizar. Entonces, ¿cuáles eran las dos cuestiones principales que estaban en juego en este caso? ¿Sí? Las dos cuestiones principales eran: ¿tiene la doctora Cristina Fernández derecho a percibir las dos asignaciones mensuales vitalicias? Es decir, la que es por jubilación propia por el cargo de presidente de la Nación y la que es por pensión derivada por fallecimiento de su cónyuge, ¿sí? Esto es una de las dos cuestiones principales. La segunda cuestión principal es el acto administrativo que decretó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. ¿Es un acto administrativo regular o es un acto nulo? ¿Sí? Esa es la segunda cuestión. La sentencia, y esto lo aclaro porque sé que lo ve gente que no son abogados, siempre cuando hay un tema de nulidad, primero hay que resolver la nulidad, porque si el acto es nulo, no hay que expedirse sobre el resto de las cuestiones. Entonces, la sentencia solamente se expidió sobre el tema de la nulidad, ¿sí? Y decretó que era un acto nulo. Ya vamos a explicar todos los motivos. Y ahora voy a mencionar brevemente cuáles son todos los derechos involucrados en el caso, ¿sí? Acá tenemos unos cuantos derechos en juego. Por un lado, el derecho a la seguridad social, que está en el artículo 14 bis, el derecho de propiedad, porque había una prestación que había sido otorgada y que estaba en curso de pago, el principio de legalidad, que es uno de los fundamentos de la sentencia, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, ¿sí? El debido proceso, que también se aplica al ámbito administrativo, no solamente al judicial, y esto lo agrego yo, también está en juego el principio de igualdad ante la ley, porque en nuestra nación todos los habitantes son iguales ante la ley. Y esto al final del video o en las conclusiones voy a explicar por qué para mí en este caso se afecta el derecho a la igualdad del resto de la población, ¿sí? Vamos a ver ahora las normas jurídicas que son directamente aplicables en este caso y qué dicen expresamente. Bueno, primero vamos a leer lo que establece el artículo 5 de la Ley 24.018, que es la que crea distintos regímenes, entre ellos las asignaciones mensuales vitalicias del presidente, vicepresidente y de los jueces de la Corte Suprema, ¿sí? El artículo 5 dice: la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por estos últimos beneficios. Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país. Es decir, que para mí es bastante claro que en esta norma dice que esta prestación es incompatible con la percepción de cualquier otro beneficio, ¿sí? Vamos a la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Que es una ley muy importante que se aplica en este caso, ¿sí? Revocación del acto nulo, ¿sí? Hay unos cuantos artículos que se aplican, ¿sí? El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad
aún en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiere generado prestaciones que estuvieran en vías de cumplimiento, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. ¿Sí? Esto es muy, pero muy importante. El artículo 18, el acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. ¿Sí? Bueno, hay unos cuantos artículos más en la Ley de Procedimiento Administrativo sobre este punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en este caso en particular? Dijimos que la asignación mensual vitalicia por el cargo de presidente se otorgó en noviembre del año 2015, es decir, cuando la doctora Cristina Fernández no había cesado en su cargo todavía, y para la emisión de ese acto administrativo hubo un dictamen en el que se consideró que eran compatibles ambas prestaciones, ¿sí? Es decir, esto motivó, tuvo un fundamento, no es que fue por un ocultamiento, porque obviamente no puede haber ocultamiento en el caso de una persona tan pública, ¿sí? Haciendo un paralelismo con casos que son mucho más pequeños. Por ejemplo, cuando una persona va a solicitar una pensión, una jubilación, en general le hacen firmar una declaración jurada de que no percibe otro beneficio, porque podría ocurrir que esté cobrando un beneficio incompatible en otra caja y que lo tenga que informar, ¿sí? Porque si no, no le correspondería cobrar esa jubilación, ¿sí? En este caso, como la situación ya era conocida, se emitió este dictamen que lo raro es, si uno se pone a pensar, es que ese dictamen contradice lo que establece la ley, ¿sí? Porque la ley, para mí por lo menos, es muy clara en que esta asignación mensual vitalicia es incompatible con la percepción de otro beneficio, ¿sí? Y que se tiene que producir la opción. Bueno, la sentencia se expidió sobre el tema relativo a la nulidad del acto administrativo. Es una sentencia bastante larga, pero lo que dijo es: en razón de ello, cabe concluir que no hay motivo alguno que permita justificar la actitud del Ministerio de Desarrollo Social de obviar las pautas normativas que exigen el cumplimiento del debido proceso adjetivo, por cuanto resultan de aplicación obligatoria. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción promovida y ordenar la nulidad de la resolución, y de todo acto dictado en su consecuencia y la inmediata rehabilitación a la titular de autos de la prestación oportunamente acordada desde su suspensión. Ahora vamos a analizar en qué se basó, ¿sí?, la parte actora de este litigio para sostener su derecho a cobrar las dos prestaciones. Y acá es donde realmente creo que me sorprendí más leyendo todo el caso, porque esto creo que es lo más grave, ¿sí?, lo que viene ahora. Justamente los antecedentes que cita la doctora Cristina Fernández junto con sus dos letrados son antecedentes de varios funcionarios que percibían esta asignación y que estaban cobrando otra asignación incompatible. Y el fundamento de esta demanda en este punto era que ¿por qué solamente a ella se lo sacaban y a todo el resto los dejaban que continúen cobrando las dos asignaciones? Y voy a decir varios ejemplos que quizás van a sorprender a las personas. Primero, el primer caso, que es como el más parecido, es el de la expresidenta Estela Martínez de Perón, que cobraba su asignación mensual vitalicia por el cargo de presidente y a su vez cobraba
el retiro militar por el fallecimiento de su cónyuge, el general Perón, que era incompatible con la asignación mensual vitalicia y nadie se lo sacó, ¿sí? Y cobró siempre los dos. Después citan varios casos más. Uno de los más actuales es, por ejemplo, el del ex vicepresidente Cobos, que también estaba percibiendo su asignación mensual vitalicia por el cargo del vicepresidente y otro beneficio incompatible. Citan el del ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fait, ¿sí? También cobró su asignación vitalicia y un beneficio incompatible con esa asignación. Y citan varios casos de viudas de jueces de la Corte Suprema que, como por ejemplo una de estas personas tenía un cargo de jueza, cobraba su jubilación como jueza y la pensión por fallecimiento del marido, que era esta asignación graciable, digamos, o no contributiva, y que era incompatible también. Entonces, el argumento acá es ¿por qué solamente a mí me lo sacan? ¿Sí? Eso no es un argumento válido, porque esto sería como si vos en la escuela te rateás de la escuela y decís, bueno, ¿por qué me van a amonestar a mí si todos se ratearon? Bueno, no, o sea, todos tienen que cumplir la ley, que los demás no la cumplan no es argumento o justificación para no cumplir la ley. Y yo creo, ya yendo a lo que son las conclusiones del video, creo que acá tendríamos que replantearnos varias cosas. Por un lado, estas asignaciones de privilegio pertenecen a lo que es la seguridad social no contributiva, es decir, no se relaciona con los aportes de la persona, sino con una situación que el Estado quiere privilegiar o premiar a través de una asignación vitalicia. Y lo que yo veo es que acá tenemos una seguridad social para ricos y poderosos y una para pobres. Porque si nosotros comparamos esto, este criterio amplio, que tuvo muchos dictámenes que se citan en el caso de procuradores del Tesoro, etcétera, dictámenes judiciales, etcétera, en los cuales siempre se avaló que pese a la prohibición legal haya personas que cobren dos asignaciones altísimas que no son compatibles, ¿sí? O sea, en esos casos se dio una interpretación amplia y extensiva para que estas personas puedan cobrar dos beneficios altísimos. Pero en los casos de las personas pobres, ¿sí? Como por ejemplo los titulares de la PUAM, o sea, de la pensión universal al adulto mayor, o de la pensión no contributiva por discapacidad, que ambos beneficios son una miseria absoluta, en esos casos los jueces son súper estrictos y no le permiten a la persona tener, por ejemplo, una persona con discapacidad no puede cobrar la pensión no contributiva por discapacidad y una pensión por fallecimiento de su cónyuge. Y lo condenan a morirse de hambre, porque son montos que son una miseria. Entonces, mi primera conclusión, cuando empecé a leer todo esto, es que el caso es mucho más grave de lo que uno se imagina, porque este caso saltó a la luz solamente porque es de una persona súper famosa y que todos conocemos, entonces resultó indignante enterarnos que cobraba esto. Pero hay un montón de personas con perfil mucho más bajo que lo siguen cobrando y nadie se entera, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Por el otro, acá vemos que hubo dos actos administrativos que son seguramente bastante cuestionables, porque ¿por qué le otorgan la asignación mensual vitalicia antes del cese, ¿sí? Cuando una de las que rubrica esta resolución es su propia cuñada como ministra de Desarrollo Social, ¿sí? Eso es bastante cuestionable. Y después, por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, que continúa con la gestión, decide suspenderlo violando toda la ley de procedimiento administrativo. Entonces, al hacer mal el procedimiento, termina beneficiándola, porque entonces acá el juez nunca se expidió sobre el tema de fondo, de si correspondió o no que tenga dos pensiones, porque el acto administrativo era nulo, porque se violaron las garantías constitucionales. Yo digo esto, si vos contratás un arquitecto y va haciendo mal los distintos pisos de tu casa y se viene todo abajo, el arquitecto tiene que responder por mala praxis. Entonces, si determinados funcionarios
arman mal un expediente y eso acarrea la nulidad y nos genera un costo económico altísimo a todos los contribuyentes porque estamos pagando un beneficio que no corresponde por ley pagarlo, entonces alguien debería responder indemnizando al Estado, que el Estado es de última, digamos, todos nosotros estamos aportando para subvencionar una pensión que contradice la letra expresa de la ley. Entonces, eso por un lado, acá vemos que hay dos actos administrativos que son bastante dudosos. Entonces, otra de las reflexiones que yo saco con este caso es que tendría que haber alguna acción de responsabilidad contra los funcionarios públicos. Porque esto mismo es lo que pasa, por ejemplo, cuando en una causa penal hay, no sé, un violador, un asesino, y, no sé, la policía o el fiscal o el que esté haciendo la instrucción se equivoca en el procedimiento y después se termina anulando toda la causa. Terminan generando un resultado que perjudica a todo el resto de la sociedad por un error del procedimiento, ¿sí? Que además hay que aclarar que no podemos convalidar errores procesales, porque si nosotros vivimos en una democracia, no podemos convalidar que se viole el procedimiento administrativo ni judicial para nadie, porque si lo convalidamos lo tendríamos que aceptar cuando violen nuestros derechos, ¿sí? Entonces, estos son toda una serie de reflexiones. Sé que seguramente este análisis es diferente del análisis que realizan en determinados medios en los que solo, obviamente, no tienen tiempo de hacer un análisis profundo y ver todas estas cuestiones. Pero por eso mismo creo que resulta un aporte interesante para los ciudadanos para que conozcan esta situación. Por último, quiero recordar lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad de todos los habitantes ante la ley y que en nuestra nación no hay prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza, ¿sí? Ni puede haber ninguna cuestión de privilegio, ¿sí? ¿Por qué se hace una interpretación amplia en estos casos, permitiendo que una persona cobre 2,5 millones de pesos, o esa es aproximadamente la suma mensual de sus 2 asignaciones vitalicias, y una persona, por el hecho de ser pobre y cobrar la pensión universal al adulto mayor o una pensión no contributiva por discapacidad, vive con un promedio de 20.000 pesos por mes que no le alcanzan para vivir? Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.